te damos la bienvenida a esta tu casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenos días, Eduardo. Qué gusto saludarte. Igualmente. A ver, vamos a ver. Yo, estando desde fuera, como la mayor parte de los mexicanos que no participamos en la gira, bueno, nos guiamos por lo que escriben los compañeros y me da la impresión de que siempre será positivo tener un diálogo con Estados Unidos. Siempre, siempre. Pero al parecer no resultó tan positivo como el presidente lo aprecia o como algunas personas creen. ¿Tú cómo sientes el resultado de la gira presidencial por Estados Unidos? Bueno, en primera instancia, coincido, Eduardo, con la importancia de que haya Sí. diálogo, sobre todo después de que el presidente López Obrador no asistió a la Cumbre de las Américas, se perdió esa oportunidad de diálogo. Ahora, al tener este diálogo con el presidente Biden, es muy positivo. Y desde luego se abordaron temas que tienen que ver con la relación bilateral, que sabemos que pues hay muchas inquietudes, ¿no? Y es natural cuando hay tanto dinamismo en la parte comercial, política, social y hasta familiar. Y lo importante es que a partir de que haya diálogo, que se pongan sobre la mesa, se lleguen a acuerdos. En este sentido, pues muy importante lo que se habló en el tema de migración, en donde lo que se requiere es que haya una migración ordenada. Los Estados Unidos requieren mano de obra, sin embargo, la migración, que desde luego consideramos que es positiva. Esto en la historia de la humanidad ha ayudado a que las culturas se enriquezcan, pero esto tiene que ser, por un lado, de manera ordenada y desde luego respetando los derechos humanos. También lo que se acordó en el tema de seguridad, en donde pues sabemos que tenemos este problema de tráfico de droga hacia los Estados Unidos, especialmente fentanilo, pero también el problema de tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y que esto nos genera un entorno de creciente violencia. Y quizá importante este compromiso de inversión en la frontera. La frontera de Estados Unidos y México es una frontera muy dinámica, hay más de 1 millón de cruces de personas todos los días, más de 300,000 vehículos, una buena parte de vehículos de carga. El hecho de que se vaya a invertir tanto estos 3.400 millones de dólares por parte de los Estados Unidos como los 1.500 millones de dólares por parte de México en tecnología que nos ayude a hacer mucho más ágil este cruce fronterizo en donde se logre el que haya una sola revisión de ambas partes. Esto ayudará a ser mucho más flexible, mucho más rápido y así más productivo el cruce fronterizo. Pero en la parte económica, Eduardo, quizá es donde fue más intenso el diálogo, sobre todo en la reunión de ayer en la mañana del presidente López Obrador con las grandes empresas mexicanas y las grandes empresas americanas en este CEO Dialogue, en donde pues, las empresas americanas fueron muy claras en poner sobre la mesa las dificultades que ha habido para las inversiones, sobre todo en el sector energético en nuestro país, en donde pues sabemos que muchos de estos proyectos hay inversiones ya realizadas que no reciben la autorización de la Comisión Reguladora de Energía, hay proyectos listos para invertir y que falta la autorización. Sabemos que al menos 18 empresas americanas acompañadas por el embajador Ken Salazar a reuniones con el presidente de la República han llegado a negociaciones para que se puedan dar las inversiones. Sin embargo, ayer las empresas americanas en el CEO Dialogue fueron muy claras en decir que deben tener reglas claras para todos y que no tenga que ser una negociación una por una de estas empresas. Se anuncia que hay compromisos para invertir 40,000 millones de dólares de aquí al 24. Muchas de estas inversiones, Eduardo, son en el sector energético, es algo de lo que requerimos en el país y esperamos que efectivamente se lleven a cabo esas inversiones y estaremos dando seguimiento para que efectivamente salgan los permisos y que se den estas inversiones. En otras ocasiones, en otros gobiernos, en otras circunstancias, ciertamente, cuando hay esas trabas, regularmente se conforman equipos de trabajo específicos para dar seguimiento, digamos, a las cosas que se den, que se concreten y que no hay obstáculos que compliquen la operación de las inversiones en este caso. ¿Hay algo similar, alguna
escritorio, algún grupo de seguimiento de parte del sector privado extranjero o estadounidense en este caso y mexicano, autoridades en México que digan, a ver, ¿cómo vamos? ¿Qué problemas estamos para destrabar el terreno y evitar que las inversiones se frenen? Porque finalmente son empleos, son generación de riqueza, oportunidades del país que se pierden cuando hay obstáculos en esos terrenos, ¿no? Sí, por un lado hay equipos de trabajo que en este comunicado conjunto de los gobiernos americano y mexicano se establecen para dar seguimiento a muchos de estos temas, pero también en el CEO Dialogue, digamos, hay que entender que la postura de las empresas es muy pragmática, es decir, lo que están pidiendo es que haya certeza jurídica para la inversión y en la medida en que esto sí se lleve a cabo, pues desde luego vendrán las inversiones. El CEO Dialogue como un mecanismo de comunicación del sector privado en paralelo a lo que es el diálogo económico de alto nivel por parte de ambos gobiernos, pues de alguna manera ha puesto sobre la mesa con toda claridad lo que se requiere para invertir en nuestro país. Y en ese sentido, pues será importante. Hay estos mecanismos de seguimiento, desde luego hay coordinación de este CEO Dialogue por parte del equipo mexicano y por parte del equipo de los Estados Unidos, de tal manera que muchas de las empresas americanas que están y participan en el CEO Dialogue también tienen inversiones en nuestro país y sus directores participan en el CEO Dialogue de las empresas mexicanas, de tal manera que efectivamente hay un grupo de trabajo, por un lado, del gobierno, de este diálogo económico de alto nivel, pero también un equipo para darle seguimiento a este diálogo de los directores generales del llamado el CEO Dialogue. ¿Tú crees que ahora sí el gobierno respete el marco del derecho y dé oportunidad a las empresas que ya han realizado, están muy molestas porque han realizado ya inversiones y han tenido, se les ha perjudicado, han tenido problemas para poder ejercer lo que ya tenían incluso antes de que el gobierno pusiera límites en materia energética, de inversión en el sector energético? ¿Tú crees que ahora sí, ya con esto se destraben esas situaciones? Eso es lo que se dialogó precisamente en esta visita del presidente López Obrador a Estados Unidos. Hay el compromiso público de que así sea, de que ahora sí se dará para adelante, se autorizarán estas inversiones. Sabemos, Eduardo, que se habían enviado malas señales cuando se hablaba de que contratos que eran legales, de acuerdo con la ley vigente, se iban a cancelar y Sí. que no se iban a indemnizar. La postura de los Estados Unidos también fue muy clara en ese sentido de que si México hacía eso nos iban a demandar y que de acuerdo con lo que habíamos firmado en el TEMEC, pues están las condiciones en donde ellos iban a ganar. Entonces hay ya una postura después de que se rechazó la reforma constitucional en materia eléctrica, después de que, a pesar de que la ley de la industria eléctrica no ha sido desechada, pues 7 de los 11 ministros consideran que es inconstitucional, los amparos han seguido su marcha, han sido favorables hacia las empresas y esto ha orientado a este compromiso que hace ahora el gobierno de México de que serán bienvenidas las inversiones en materia energética. Esperamos, Eduardo, que esto que se ha declarado Claro. como algo ya hacia adelante, en donde habrá también este compromiso hacia las energías limpias, este América del Norte verde, en donde hay un compromiso de ambos países con un equipo de trabajo para implementarlo. Este anuncio de los 40,000 millones de dólares de inversiones de las empresas en los próximos 2 años, pues sí consideramos, Eduardo, que es un parteaguas en donde se hace público este compromiso del presidente con las empresas de que efectivamente se van a autorizar estas inversiones en materia energética. ¿Qué sucedería en el país? ¿Cómo lo contemplas en caso de que no se respete lo que dice el presidente, de que sea finalmente una declaración más y que no haya una reconsideración respecto a la política energética de este régimen y siga poniendo complicaciones a la inversión, sobre todo de nuestros socios comerciales? Eh, de acuerdo con lo que firmamos en el TEMEC, pues está muy claro que tenemos que respetar y digamos que lo que sucedería en caso de que México no respete lo que firmamos en el TEMEC es que vendrían estas controversias en el Tratado de Libre Comercio, en donde pues está muy claro cómo se van a resolver y que desde luego
por lo que ya firmamos y el compromiso de que se respete el Estado de Derecho, pues seríamos demandados como país y de acuerdo con lo que firmamos, estas empresas extranjeras ganarían esas demandas. Por lo mismo, nos parece que hay claridad en cuanto a que ya se levantó la voz de que no estábamos respetando las condiciones que firmamos en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, y que ahora se hace público que se van a respetar. Las empresas, en caso de que no se respete eso, pues vendrán estas denuncias hacia el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio, que esperemos que no se llegue a esos niveles, sino que efectivamente estemos viendo una nueva etapa de inversión de las empresas, no nada más extranjeras, también mexicanas, en cuestión energética, pero no nada más en ese sector, Eduardo. Un poco el problema que hemos tenido es que para que se reactive la economía se requiere inversión. En muchos casos es inversión en sectores diferentes al energético, pero son inversiones que requieren energía en donde ya hay una respuesta de la Comisión Federal de Electricidad que no hay suficiente energía para dotar a proyectos en todo el país, desde Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Querétaro hasta Yucatán. Hay proyectos en todo el país que no necesariamente es inversión en el sector energético, pero requieren de energía para poder operar. Entonces sí consideramos, Eduardo, que este es un parteaguas en donde ante este compromiso público que hace el presidente de la República, pues en caso de que como país no cumpliéramos, pues seríamos demandados en las condiciones que firmamos en el TEMEC. La Coparmex se siente, para pasar a otro tema de la seguridad, que es algo que nos debe seguir preocupando y ocupando. La Coparmex se siente, digamos, satisfecha, es favorable el resultado, el saldo de este trabajo diplomático que encabezó el presidente en días anteriores en Estados Unidos. Sí, sobre todo en lo que comentábamos al principio, Eduardo, el que haya diálogo. Sí. Desde luego consideramos que se perdió una gran oportunidad de diálogo al no asistir a la Cumbre de las Américas, sí, pero el que haya diálogo en la relación bilateral es positivo porque se ponen sobre la mesa las inquietudes de ambos países en temas de migración, en temas de seguridad, en temas del cumplimiento del TEMEC, en temas de cambio climático y la importancia de ir hacia las energías limpias. En fin, a partir de este diálogo hay compromisos en este comunicado conjunto de los gobiernos de Estados Unidos y México, y desde luego los compromisos que se hicieron también en la reunión con las empresas en este CEO Dialogue, que fue muy acertado que se adelantara el CEO Dialogue que originalmente estaba programado para la próxima semana, que se hiciera de una vez esta semana, sí, para que el presidente López Obrador participara. Desgraciadamente el presidente Biden salió a su gira a Israel y ya no pudo estar presente en el CEO Dialogue, sino nada más en el diálogo, sí, directo con el presidente López Obrador. Hubiera sido importante que tuvieran ese contacto. La Coparmex tiene una similar estadounidense con la que tiene contacto cotidiano para evaluar los temas bilaterales. Sí, desde luego tenemos los organismos empresariales en México, no nada más la Coparmex, esta relación con la US Chamber of Commerce, que de alguna manera es nuestra contraparte. Ajá. En el caso de Coparmex, especialmente en el tema laboral, que es en el que interactuamos más, pero también en temas que abordamos en Coparmex, como es la defensa del Estado de Derecho, la defensa, sí, de la democracia, la defensa de las libertades, de tal manera que hay esa comunicación constante, amplia. Tú sabes, llevamos a cabo la semana pasada las juntas binacionales México-Estados Unidos, en donde abordamos temas de seguridad, de turismo, del Tratado de Libre Comercio, precisamente en donde cada una de estas paneles había participantes del lado mexicano y del lado americano, tanto de gobierno como de estos organismos empresariales y de las empresas directamente, precisamente para favorecer el diálogo en donde pues vemos desde la perspectiva de ambos países temas como el tema laboral, ¿no? Cómo vamos a cumplir, cómo se ve del lado de los Estados Unidos estos compromisos que firmamos en el TEMEC, cómo lo vemos del lado mexicano, y así en cada uno de los rubros. Importante ese inicio de las juntas binacionales con la participación de ambos embajadores, Ken Salazar y Esteban Moctezuma, en donde se ve que hay una coordinación entre ambas embajadas mucho más ágil de lo que pareciera. No necesariamente se ve ese diálogo al nivel de los presidentes, pero afortunadamente ahora que se reunieron hubo ese diálogo directo.
Oye, el tema de la seguridad sigue siendo un problema, ¿no? Y además me parece creciente, ¿eh? Ese es un asunto que no hemos podido atender con eficiencia. Sí, sin duda, Eduardo. Hicimos una encuesta a las empresas socias de Coparmex. Como sabes, estamos presentes en 102 ciudades de la República y lo que nos refleja la encuesta es que la creciente inseguridad sigue siendo una preocupación. Sí. Una de cada dos empresas ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Les preguntamos qué tipo de delito. En primera instancia, el robo de mercancía. En segunda instancia, el robo de vehículos. En tercera instancia, la extorsión, que incluye cobro de piso. Esto es algo que vemos en todo el país. Esta es una medición en promedio a nivel nacional, pero la tenemos en cada estado y está la información en la página de Coparmex, en lo que es el apartado Data Coparmex, en donde llevamos a cabo encuestas en 10 mediciones, una de las cuales es seguridad. Y coincidimos con lo que señalas, Eduardo. Hay una preocupación por una creciente inseguridad en todo el país. El robo de mercancía en carreteras ha crecido. Esto, desde luego, afecta a la inflación porque hay que reponer la mercancía, suben los costos de las Sí, primas de las pólizas de seguro, y por por eso es algo que supuesto. pusimos en la mesa, en este acuerdo voluntario entre el gobierno y la iniciativa privada para contener el aumento de la inflación. Esa es una presión inflacionaria, ¿eh? Sí, Y tiene que reconocerle al gobierno, si no, si deja actuar, si consienta la criminalidad, le van a tomar la economía, ¿eh? sí, de alguna manera, Eduardo, la Constitución establece con toda claridad que el Estado es el responsable del control territorial, del uso de la fuerza, del establecimiento de las leyes y la verificación de su cumplimiento y del establecimiento de los impuestos. Cuando el Estado da un paso atrás y permite que grupos del crimen organizado ocupen estos territorios, impongan su ley, impongan sus impuestos, que es precisamente este cobro de piso, vamos perdiendo como país esos Pues, espacios, y es por eso la importancia y la petición que hemos hecho desde Coparmex a las autoridades, al gobierno, que se coordinen las autoridades federales, estatales y municipales para darnos ese entorno de seguridad, pero también ofrecemos esa participación de la ciudadanía. Eduardo, hemos visto que cuando estos observatorios ciudadanos de seguridad participan y colaboran con la autoridad, se logra mejorar la seguridad. Hay ejemplos en La Laguna, ejemplos en Nuevo León que han sido muy exitosos y que tenemos que llevar a otras partes de la República. pues que ojalá haya avances porque nos conviene a todos en el país y espero que tengas la gentileza como ha siempre sido invariablemente hasta ahora de estar aquí en esta tu casa y hacer una evaluación de vez en vez de los temas más importantes en materia nacional e internacional en los que está involucrado México. Muchas gracias, presidente, por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto, Eduardo. Un saludo Gracias, eres para muy ti y para amable. toda tu Gracias. audiencia. Hasta Hasta luego. pronto. Muchas gracias. Buen día.